Por eso es que se dan situaciones en el hogar entre el hombre y la mujer, en donde duran 2 semanas sin hablarse, viviendo juntos, por alguna razón, no se hablan, no se tratan. Entonces tú dices, bueno, ¿y qué pasa aquí? ¿Por qué esa desconexión tan desproporcionada? No sé por qué me pareció ver gente viéndose las caras en este momento. Pero la amargura sí causa eso. Mucha gente no entiende por qué están actuando así. Es porque hay amargura. Es porque no ha visto un perdón. Es porque no se han curado por dentro. Es porque no se han sanado. Y por eso, tristemente, la idea sería llegar a 90 años, a 100 años, lleno de gozo, lleno de vida, predicando a Cristo, repartiendo amor por todas partes donde llega, hablándole a la gente del plan de salvación, lleno de alegría, lleno de optimismo. No es fácil, ¿no? Por todos los problemas de la vida, por las situaciones negativas que la gente suele pasar, pero con la ayuda de Dios lo podemos hacer. Claro, y qué bueno que tú llegues a esa edad y te abran las puertas. Y te abran las puertas y ves, mira, llegó Sierra, qué viene. Porque ese árbol que contó Moisés representaba el madero, lo que Jesús venía a hacer por nosotros en la cruz para quitarnos la amargura. Por eso que vuelvo a repetir esto, es ilógico que alguien que esté en Cristo todavía esté experimentando esa hiel de la amargura. Entonces Cristo no ha llegado con el dulce, no ha endulzado la vida de ese hombre o esa mujer de Dios que todavía está. Yo no sé si en todas las iglesias pasa eso, pero yo he visto un gran número de iglesias que está albergando dentro de su fila un montón de gente llena de amargura. Mira, yo voy a decir algo aquí más tremendo todavía. La mayoría de la gente que va a iglesia necesita liberación, mi gente. Esto no le gusta a mucha gente, pero tengo que decirlo. Porque si no te explican estos temas y después de haber escuchado estos temas, no vas a buscar solución. Porque tienes que buscar una iglesia, tienes que hablar con el pastor y decir, hermano, mire, yo tengo un problema de que me pongo molesto y me provoca agarrar a alguien por la pechera. Cada vez que me molesto, tengo que golpear algo para que se me pase algo. ¿Qué pasa contigo? Y comienza a decirle, Señor, ya yo no quiero ser así. Ya yo no quiero vivir una vida amargada. Yo quiero amar de verdad. Yo no quiero fingir que amo. Porque, ¿sabes? La gente que está amargada finge que tiene amor. No, porque el amor no se finge. El amor se demuestra. Pero una persona que tiene amargura va a demostrar amargura. Usted no va a demostrar amor por ninguna parte. Bueno, si continuamos acá, fíjate algo. Decíamos que cómo llega la amargura, ¿no? Era lo que íbamos a aclarar. Y es que, fíjate, la amargura es un sentimiento duradero de frustración, resentimiento o tristeza. Esas tres cosas ahí mezcladas ahí juntas. Frustración, resentimiento o tristeza. Especialmente por haber sufrido una desilusión o una injusticia. Así nos sentimos cuando esas cosas desagradables se nos presentan en el camino. La amargura es más fuerte que la falta de perdón, ya que desarrolla fuertes ramificaciones, tales como la ira, el enojo, la maledicencia. Es una puerta abierta por la que entran espíritus inmundos que atormentan a la persona. Hay que aclarar algo. Nadie puede ser feliz o tener paz en su corazón si está lleno de amargura. Nadie puede ser feliz. Puede fingir que es feliz o que tiene felicidad, pero que va a tener realmente felicidad no es cierto. ¿Por qué? Porque la amargura es un veneno que es agrio. Eso es todo lo contrario de dulce. Entonces, entran espíritus inmundos que atormentan a la persona. Bueno, vamos a verlo por la Biblia. Porque tal vez hay una persona que está diciendo, bueno, pero ya van a comenzar con el tema. No, bueno, es que tenemos que ir a la Escritura para poder definir si esto es cierto. Para los que están tomando nota, Efesios capítulo 4, versículo 26, específicamente, y podemos leer el 27 para aclarar bien lo que vamos a leer. Esta versión dice, además, no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados, porque el enojo da lugar al diablo. En esta versión lo diría de esta forma, airaos pero no pequéis. No se ponga el sol sobre nuestro o vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. ¿Qué está queriendo decir el apóstol acá? Que producto de la amargura, la persona
va a pecar. Porque cuando el enojo cuando venga un percance con una persona, si la persona efectivamente está amargada, está llena de amargura, va a decir palabras hirientes, va a decir cosas desagradables, va a expresar una serie de cosas negativas que por supuesto le van a hacer pecar. Mira como lo dice esta versión, dice, si se enojan, no permitan que eso los haga pecar. El enojo no debe durarle todo el día. Ajá. No deben darle al diablo oportunidad de tentarlos. Entonces fíjate lo que está diciendo. Si se enojan, no pequen. Porque fíjate, hay que aclarar aquí. No hay pecado si la persona se enoja. El pecado comienza cuando la persona comienza a decir cosas, palabras hirientes, producto del mismo enojo o producto de la amargura que siente. Entonces, la persona no va a poder tener el equilibrio porque está llena de veneno. Entonces, al menor o a la menor reacción de enojo, inmediatamente por la amargura que siente, automáticamente va a comenzar a pecar, va a comenzar a decir cosas desagradables. Fíjate lo que dice la ciencia Ajá. o los estudiosos, los especialistas, en cuanto al sentirse enfadados. Y quiero aprovechar esta oportunidad que el texto toca el tema de enojarse. Ajá. Dice, cuando nos sentimos enfadados, el cuerpo entra en estado de alerta. Libera hormonas con el cortisol, conocido como la hormona del estrés. Según la neurociencia, esta reacción forma parte del mecanismo de supervivencia, pero cuando la ira persiste, el exceso de cortisol puede causar efectos nocivos en el organismo. ¿Como cuáles? Bueno, el aumento de la tensión arterial, aceleración del ritmo cardíaco y disminución de la función inmunitaria. Tras un estallido de ira, los niveles de cortisol no vuelven a la normalidad inmediatamente. Los estudios demuestran que el organismo puede tardar hasta 7 horas o más en recuperar su equilibrio natural, dependiendo de la intensidad de la emoción y la capacidad del individuo para afrontar el estrés. Durante este tiempo, el cuerpo sigue en estado de alerta, lo que puede afectar a la salud física y mental. Este retraso en las vueltas de los niveles normal es un recordatorio de cómo las emociones intensas, como la ira y la ansiedad, pueden tener un impacto profundo y duradero en nuestro bienestar. Y aprovecha de leerlo porque por eso la Biblia dice, no permitas, no te vayas, no dejes que eso te dure todo el día, porque mira los efectos que trae. Ahora, pero ¿cómo hace una persona que tiene amargura, que está amargado, que tiene ese veneno por dentro o esas raíces, para no dejar que le pase el día sin el enojo? Porque ¿qué pasa? Que airaos pero no pequéis, pero esto es funcional para una persona que no tiene amargura. Correcto. Porque si la amargura está allí, cualquier reacción de enojo, hermano, eso va a durar toda la vida, 3 meses, 4 meses. Eso no es. Por eso es que se dan situaciones en el hogar entre el hombre y la mujer, en donde duran 2 semanas sin hablarse, viviendo juntos, y por alguna razón no se hablan, no se tratan. Entonces tú dices, bueno, ¿y qué pasa aquí? ¿Por qué esa desconexión tan desproporcionada? No sé por qué me pareció ver gente viéndose las caras en este momento. O sea, porque pero la amargura sí causa eso. Mucha gente no entiende por qué están actuando así. Es porque hay amargura, es porque no ha visto un perdón, es porque no se han curado por dentro, es porque no se han sanado. Ese es digamos, la manifestación. Porque cuando no hay amargura no sucede eso. Cuando no hay una amargura se va a dar el enojo. Y aquí dice, en el texto bíblico, pues estábamos señalando que si el día pasa, el sol se declina, que era lo que estaba queriendo decir el apóstol Pablo, que era cuando el día para el pensamiento judío terminaba el día cuando el sol se escondía. Bueno, ahí si el enojo persistía, bueno, ahí le estaba dando lugar al diablo. Claro. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con esa gente que dura 2 semanas sin hablarse? Incluso gente cristiana que vive igualito, de la misma forma como eran cuando no tenían a Cristo o cuando no iban a la iglesia. Están viviendo la misma vida. Por eso es que hay alguien que está ahí en sintonía que debe estar escuchando esto. Si estás actuando de la misma forma como cuando no eras cristiano, ¿cuál es el cambio? Si estás viviendo la misma vida, las mismas actitudes, la misma rabia, la misma forma de ser,
el mismo hombre malcriado, la misma mujer malcriada, mal hablado, ofensivo, agresivo, violento. ¿Qué ha cambiado? Nada. Nada. Lo único que cambió fue que antes ibas al bar y ahora vas a la iglesia, pero las mismas actitudes están ahí. Eso por dentro está totalmente. Y ahí hay... Mira, yo voy a decir algo aquí más tremendo todavía. Y es que fíjate, la mayoría de la gente que va a iglesia necesita liberación, mi gente. Esto no le gusta a mucha gente, pero tengo que decirlo. Porque si no te explican estos temas y después de haber escuchado estos temas, no vas a buscar solución. Porque tienes que buscar una iglesia, tienes que hablar con el pastor y decir, hermano, mire, yo tengo un problema de que me pongo molesto y me provoca agarrar a alguien por la pechera. Cada vez que me molesto, bueno, tengo que golpear algo para que se me pase algo. ¿Qué pasa contigo? Eso no es de un cristiano, o no debería. Vamos a leer un texto bíblico para que ustedes vean qué es lo que estaba queriendo decir el apóstol Pablo. Porque hay gente que te dice, bueno, ¿y por qué este pastor se atreve a hablar así? Porque lo dice la Biblia. Vamos a verlo. El versículo estábamos un poquito más adelante, pero voy a adelantarme, pues. Efesios capítulo 4, versículo 30. Para que ustedes vean que no es un asunto que nos lo estamos inventando, está en la Biblia. ¿Qué dice el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso? En esta versión dice, no hagan que el Espíritu Santo se ponga triste. No contristen al Espíritu, hablándole a los cristianos, ¿no? Ajá. Que es como un sello de identidad que Dios puso en ustedes, para reconocerlos cuando llegue el día en que para siempre serán liberados del pecado. Mira cómo lo dice en esta versión. Y no contristéis al Espíritu de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Y dice, quítese de vosotros toda amargura. Está hablando y está diciendo, quítense. Léanlo en su casa. Abran su Biblia y léanlo ahí para que ustedes vean que no lo estamos inventando nosotros. Está en la Biblia. Lo voy a seguir leyendo en esta versión. Quítese de vosotros toda amargura, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Me llama la atención porque nombra la amargura primero. La amargura en este aspecto demoníaco viene siendo como el hombre fuerte que domina. Porque en esta versión dice, quítese de vosotros toda amargura y después viene la expresión de la amargura. ¿Sabe cómo se expresa la amargura? En el mismo texto le voy a leer a través del enojo, a través de la ira, a través de la gritería y a través de la maledicencia y la malicia. Así se expresa la amargura. ¿Cómo lo dice ahí? Se lo voy a leer completo, así tal cual como dice desde el 30. No entristezcáis al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos y así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención. El 31 dice, libérense de toda amargura, libérense, furia, enojo, palabras ásperas, calumnia y toda clase de mala conducta. Fíjate, dice, libérense. Entonces, en esta partecita aquí de calumnia, quisiera respaldarlo con el versículo que leíamos al principio de Hebreo, porque dice que la amargura contamina todo lo que está alrededor. Calumnias. ¿Te das cuando cuenta? hablas a los demás desde tu sentimiento de amargura. Desde tu sentimiento de la... Ahora, fíjate que esto está tremendo, Manuel, porque entonces después nos dice, el mismo apóstol sigue recomendándonos, dice, antes compórtense, benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. O sea, aquí te está diciendo qué es lo que te tienes que quitar o de qué cosa te tienes que liberar y cómo te tienes que comportar ahora. Te das cuenta que no lo estamos inventando, está en la Biblia. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes, sean benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Ahora, mire esto. La amargura en el griego del Nuevo Testamento, amargura proviene de una palabra que significa punzar. Su raíz hebrea da la idea de algo pesado. Finalmente, escuchen, el uso del griego clásico revela el concepto de algo fuerte. La amargura entonces es algo fuerte y pesado que punza hasta lo más profundo del corazón. Sigo, la amargura es una angustia crónica del alma que lleva a una persona a sentirse triste. Repito, la amargura es una angustia crónica del alma que lleva a una persona a sentirse triste,
desanimada y en constante desesperación. Es sufrir decepción y creer que no existe esperanza. Así se siente una persona en esa reja de la amargura. Es el sentimiento que experimenta el alma por circunstancias sobrecogedoras que no puedes cambiar. Es tener profunda tristeza y rencor que casi siempre va acompañada de hostilidad e ira reprimida. La amargura es un fuerte resentimiento que se convierte en veneno para el alma, que contamina todo hasta llegar a destruir la vida de Dios en el hombre. Sí, porque el hombre se va apagando, de alguna forma va menguando en esa vida de fe, de los frutos del Espíritu Santo, porque ahora la amargura lo tiene envenenado. Claro, porque fíjese que hace un momento decía que la amargura envenena los sentimientos, contamina los sentimientos y lanza también sus raíces o su ataque hacia el espíritu. Porque lo perturba, que era lo que decía Ana, ¿te recuerdas? Que le dijo, yo soy una mujer atribulada de espíritu. ¿Sí? Ahora, fíjate esto, la amargura brota del enojo. La persona amargada normalmente tiene algunas situaciones de dolor en su pasado. Entonces, hay personas que todavía, a producto de una situación fuerte que vivieron en el pasado, hermano, eso todavía sigue ahí, es intacto. Problemas en la familia, con un hermano, un tema de abuso, ese dolor, eso está ahí. Ahora, la amargura es la causa por la que muchas de estas enfermedades se manifiestan en la adultez. Los cuerpos más viejos que han llevado los problemas durante más tiempo. ¿Sabes qué? Con esto me voy a ir a la pausa. Porque después de la pausa venimos con la buena noticia. Porque la gente está diciendo, oye, esta gente nos ha dado duro hoy. Ya va, no te muevas, porque ahorita después de esta pausa venimos con una buena noticia. Así que no te muevas de ahí. Pero fíjate, te voy a decir algo antes de irme. Tú sabes que yo no sé si en otros países es así, pero me he dado cuenta que en Venezuela sí es así. Que cuando tú ves una persona mayor, yo no sé, es duro decir lo que voy a decir, ¿no? Pero esto nos tiene que ayudar a entender o sanarnos. Por eso es que tenemos que sanarnos. Yo recuerdo que en varias oportunidades quise montarme en el ferrocarril. En la parte, pues, que hay un vagón que es para la tercera edad. Y siempre que me montaba allí, escuchaba a la gente mayores ofendiendo a la gente menores o la gente de menor edad, que no podíamos montarnos allí porque ese era el lugar de las personas adultas. Y es verdad. Pero yo veía que ellos lo decían bajo un carácter muy fuerte, una forma de decirlo de manera inadecuada, ¿sí? Entonces, cuando ibas al banco y veías la cola de la gente que va a cobrar la pensión, entonces tú veías aquella quejadera y aquella situación. Entonces, para la mente de muchas personas, ver una persona adulta es como un símbolo de amargura. ¿Y sabe por qué lo digo? Porque ciertamente la persona desde su etapa media, desde su edad media, ha vivido eventos en su vida que nunca ha sanado. Sí. Ha pasado por situaciones en su vida que tal vez nunca ha perdonado. Y al llegar a los 60, 70, 80 años, esa persona llega cargada de dolor, de rabia, de resentimiento, de rencor, de enojo. Y tú escuchas hablando a muchas personas adultas. No estoy globalizando, no estoy generalizando, pero estoy hablando de un gran promedio de personas adultas. Están profundamente llenos de amargura. Entonces, es bueno que se entienda esto. No tiene que ver la tercera edad con la amargura. No debería simbolizar la tercera edad con la amargura en ningún sentido. ¿Por qué? Porque si hay sanidad en el corazón, si está Cristo reinando en el corazón, independientemente de que es joven la persona o que es adulta, adulta mayor, va a reflejar el amor, va a reflejar la paz, la alegría, el amor, el gozo, donde quiera que llegue. Tú no te das cuenta que en lugares
donde los viejitos son gente llena de amor, los nietos salen corriendo a abrazar a los viejitos, abuelito, ¿cómo está? Y todo lo demás. Pero cuando el viejito es áspero, los nietos lo ven así de lejos, ni se le acercan. Precisamente, no es porque ellos quieren ser amargados. No es que todas las personas que van a llegar a los 70, 80 años van a llegar amargados. No, 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 no. Porque no tiene que ver con enfermedades incluso. Porque ellos dicen, no, lo que pasa es que esa persona siempre ha estado amargado, porque siempre ha tenido que estar con temas de salud. No, no tiene que ver con eso. El tema es que hay veneno, hay un veneno de amargura que está allí por situaciones que vivió, que nunca perdonó, que nunca sanó. Y por eso, tristemente, la idea sería llegar a 90 años, a 100 años, lleno de gozo, lleno de vida, predicando a Cristo, repartiendo amor por todas partes donde llega, hablándole a la gente del plan de salvación, lleno de alegría, lleno de optimismo. No es fácil, ¿no? Por todos los problemas de la vida, por las situaciones negativas que la gente suele pasar, pero con la ayuda de Dios lo podemos hacer. Claro, y qué bueno que tú llegues a esa edad y te abran las puertas. Y te abran las puertas. Y no que mira, llegó Sierra, ¿qué viene? Tenemos un mensaje por aquí que nos dice: pecamos cuando al enojarnos comenzamos a decir palabras corrompidas, duras o toscas, palabras para herir a otro a causa del enojo que tenemos. Debemos tener presente que ahí mismo en Efesios 4 dice claramente que no debemos entristecer al Espíritu de Dios. Excelente eso, excelente, digamos, participación, porque fíjate, hay una parte ahí, vuelve a leer otro pedacito de lo que ella dice ahí. Dice, pecamos cuando al enojarnos comenzamos a decir palabras corrompidas, duras o toscas, palabras para herir al otro a causa del enojo que tenemos. Fíjate, a causa del enojo, O sea, pecamos cuando decimos palabras, pero a causa del enojo. En este caso, a causa de la amargura. Que ahí es difícil frenar si está la amargura presente. La persona no sabe que está amargado, pero ¿cómo se da cuenta que está amargado? Cuando efectivamente no puede frenar de decir cosas y la otra persona le dice, pero no digas eso. Y la persona no entiende por qué lo sigue diciendo. Como decía Jo, da rienda suelta a la amargura que hay en su alma. Y dice, voy a hablar. Jo dice, voy a hablar, voy a dar rienda, déjenme hablar. Entonces, hay personas que son como cuando tú algo que está a punto de reventarse, tú lo tocas y ¡pum! Se explota, se derrama. Una bomba, pues. Que tú la pichas así con una aguja y ¡pum! Produce una explosión. Bueno, así es el carácter o el temperamento de algunas personas. Entonces, esto es muy importante, lo que está diciendo nuestra hermana Dulce. Pero íbamos a hablar de una buena noticia, ¿no? Porque ya le hemos dado duro a esta audiencia y tienen que, bueno, vamos a la parte de la buena noticia. Y vamos a ir a un texto bíblico que está en Éxodo capítulo 15, versículo 25. Ahí habla algo algo extraordinario. ¿Por qué? Porque llegan a un lugar. Vamos a leerlo primero para que sepamos qué pasa ahí. En esta dice, entonces Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Fíjate, en este texto bíblico habla de un árbol que el Señor usó para sanar. Y quiero tomar en cuenta algo aquí tremendo. Israel acababa de salir de Egipto, del cautiverio en el cual estuvo cautivo por más de 400 años. Entonces, al llegar a ese lugar llamado Mara, iban sedientos. Recordemos que ellos iban por el desierto. Entonces, al llegar a ese lugar, se dan de cuenta que las aguas que están en ese lugar son amargas. No se pueden tomar. Y van con sed. Inmediatamente comenzaron a expresar con Moisés, porque Moisés era que pagaba los platos rotos de la dureza del corazón de aquella gente que salieron de Egipto. Entonces, ellos salen de Egipto llenos de amargura y van por el camino expresando su amargura. Una amargura que, por cierto, la causó el encierro, la esclavitud, el maltrato. Fueron muchos años de esclavitud. Entonces, a cada rato le decían a Moisés, tú eres el culpable que nos está pasando por lo que estamos viviendo. No hubiese dejado, ¿sí? Te das cuenta que el que está amargado siempre se queja y siempre anda buscando culpables.
Entonces ellos le decían a Moisés, tú eres el culpable de lo que nos está pasando, porque te lo dijimos. Antes que nos sacara, te lo dijimos allá, déjanos aquí, pero tú insististe en sacarnos. Ahora, bueno, resuelve. Lo presionaban a Moisés. Entonces, resulta que el Señor lo que los estaba era probando, porque que tenía que quedar demostrado de que Dios lo quería ayudar. Pero ellos en su amargura, en su dureza de corazón, mira cómo se comportaban. Entonces, el cautiverio le causó una gran amargura. Y entonces, ¿qué pasa? Que cuando se averga o se tiene amargura, hay la posibilidad de que tengas rencor, resentimiento hacia aquello que te causó el cautiverio. Pero ellos no iban a ir a Egipto a demostrar, ¿verdad? No, ellos expresaban la amargura contra su libertador, contra el instrumento que Dios usó para sacarlo de la esclavitud en este caso. Entonces, al llegar a ese lugar llamado Mara, que después lo llamaron Mara por el tema del agua amarga, Dios hizo un milagro extraordinario. Y el milagro fue que cuando Moisés fue a pedirle a Dios cómo iba a resolver el problema de esa gente amargada, el Señor le dijo, mira, le señaló un árbol. Y le dijo, mira, ese árbol que está allá, córtalo y échaselo al agua. Es un milagro extraordinario que ocurrió en ese lugar. Y dice la historia que cuando Moisés cortó el árbol y lo zumbó en el agua se endulzó. ¿Y sabe qué representa ese árbol que se cortó allí? El madero. ¿Cuál madero? Por eso hablábamos de la buena noticia, ¿no? Hablábamos de la buena noticia que el madero, o sea que la cruz que se representa ese madero, porque ese árbol que contó Moisés representaba el madero, lo que Jesús venía a hacer por nosotros en la cruz para quitarnos la amargura, para quitarnos la enfermedad, para quitarnos la problemática que el cautiverio nos causó, que el mundo nos causó, que el diablo nos causó, que las situaciones fuertes que vivimos producto de nuestro pecado y nuestra propia desobediencia nos causaron. Entonces, ¿ahora qué hace el Señor? Una buena noticia, Moisés. Corte ese árbol y lánzalo ahí en el agua y esa agua produce, o sea que la cruz es la solución. Es la solución, la cruz produce el dulce. Es lo que puede endulzar el alma. Es lo que endulza el alma. Es lo que va a traer la solución al problema. Es la cruz, por eso que hablamos de la buena noticia. Entonces la sanidad prometida no solo tiene que ver con la sanidad física, también la enfermedad emocional y espiritual. Debe echarse la cruz en el agua amarga de estos problemas, cualquiera que sean. Solo así puede endulzarse. Jehová fue el libertador de Israel y ahora proclama ser su sanador. Israel, bueno, ya decíamos que había salido de Egipto, dado punto final a 400 años de esclavitud. Cuando se está en cautiverio durante tanto tiempo, pasa eso. Y el mundo nos causó esa amargura, ese dolor que Jesús es el único que la puede sanar. Ahora, la redención llevada a cabo en la cruz endulza el agua o endulza el agua. El madero que representa la cruz es lo que Cristo, o es el que Cristo, o donde Cristo fue colgado. Endulza la vida de cada persona que acepta su sacrificio a través de la salvación, que incluye la liberación de la amargura, la ira, el resentimiento y el rechazo, el orgullo, la rebelión. La vida se vuelve dulce. Por eso es que es injusto que un cristiano, porque si la cruz no ha causado el efecto, o sea, el sacrificio en la cruz no ha causado el efecto en un hombre y en una mujer de Dios que ya tienen tiempo, bueno, caminando en estos caminos, entonces, ¿qué esperanza tiene el que no ha llegado a Cristo entonces? Entonces se puede decir que, ¿sabe que Jesús dijo, toma tu cruz y sigue? Ajá. Quiere decir que esa persona no ha tomado ese madero. No ha tomado la cruz. Si ese madero llega a tu vida, algo tiene que cambiar. Claro, va a endulzar el agua. Eso que está amargo en tu vida, en el alma, la cruz es la única solución. Por eso es que hay una simbología con ese madero que Jesús, con que Moisés lanzó en el agua, y el agua inmediatamente se convirtió en un agua dulce. ¿Por qué es importante aclarar esto? Porque Juan capítulo 3, versículo 17,
En esta versión dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Él es la solución, Él es la salvación. Él es el que puede endulzar, Él es el caramelo que quita lo amargo del ser humano. ¿Cómo lo dice en esa versión? Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. Porque fíjate, porque es que ya la humanidad estaba condenada. Ya estaba condenada, correcto. Por eso es que salir a la calle con aquel mensaje de condenación no tiene sentido, porque ya la gente estaba condenada. O sea, si tú vas a salir a predicar y vas a seguir diciéndole a la gente, se van a ir para el infierno, ya va. Vamos a tratar de sacarlo, porque ellos van derechitos por el pecado que están viviendo al infierno. Hay que buscar de intervenir, de atravesársela en el camino y decir, mira, ese no es el camino. Claro. Vente para acá. Por eso que vuelvo a repetir esto. Es ilógico que alguien que esté en Cristo todavía esté experimentando esa hiel de la amargura. Entonces Cristo no ha llegado con el dulce. No ha endulzado la vida de ese hombre o esa mujer de Dios que todavía está. Y voy a decir algo más fuerte todavía. Yo no sé si en todas las iglesias pasa eso, pero yo he visto un gran número de iglesias que está albergando dentro de su fila un montón de gente llena de amargura. Están ahí, necesitan liberación, necesitan sanar su corazón, ser libre de esos rencores, de ese dolor. Hay que buscar la salida de ese problema. ¿Sabe que Pablo describe que somos el cuerpo de Cristo? Que lo que hace, algunos cumplen la función de, la oreja no puede ser boca, la boca no puede ser ojo, para parafrasear allí. Déjeme decirle que nosotros decimos, no, nosotros somos parte del cuerpo de Cristo, bueno, pero el cuerpo de Cristo no tiene hiel, y el hiel es lo amargo. Fíjate, para ir resumiendo esto ya, ¿cómo podemos saber si estamos contaminados con amargura? Número 1, si hay alguna cosa que constantemente lo perturba, recuerdos, pensamientos que vienen con una situación específica que ocurrió, eso te perturba día y noche. No puedes pasar esa página. Número 2, si piensas en vengarse de alguna forma por el mal que a alguien le ha causado, ese deseo de venganza, eso habla, ese deseo de que le vaya mal a esa persona, de que lo muerde un perro, de que se lo lleve un carro por delante, que le vaya mal en lo que haga. Eso se llama sed de venganza, característica de alguien amargado. Número 3, si se siente ofendido y considera que tiene razón de estar resentido. Sí, porque hay gente que te va a decir, no, es que tú no sabes el problema, tú no sabes lo que esa persona me hizo. O sea que ella está justificando el hecho del por qué se siente así. La número 4, si tiene reacciones airadas por motivos insignificantes. Estas personas son como un fosforito. De cualquier cosa se encienden, pero una ira muy fuerte por algo que no tiene razón de ser. Tranquilo, mira, ya está resuelto. La otra sería, vivir con amargura es peligroso, porque trae consecuencias nefastas para quienes la cargan. Una persona amargada normalmente es negativa y vengativa. Tiene esas dos características. Es negativa y vengativa. Y lo peor es que no solo produce frutos amargos en la vida, sino también es un agente multiplicador de ese mal en las personas que lo rodean, las cuales terminan también contaminadas. Ahora sí vamos con esa última parte Sí. de lo que es la parte de la sanidad, ese último complemento que nos hace falta para completar este tema. Fíjate que quiero ir a la escritura para ir cerrando con esto. En el Lucas capítulo 6, versículos 27 y 28, para los que están tomando nota. A los que están dispuestos a escuchar, les digo, amen a sus enemigos, hagan bien a quienes los odian, bendigan a quienes los maldicen,
Oren por aquellos que los lastiman. Date tú cuenta que la Biblia dice, a los que están dispuestos de oír, deben hacer, porque no solamente es oír, es actuar en consecuencia con lo que estás oyendo. ¿Cuál es la recomendación? Ama a vuestros enemigos, hace bien a los que te aborrecen, bendecí a los que te maldicen y ora por los que te calumnian. La única manera que alguien pueda hacer esto es que no tenga amargura en su corazón. Porque si alguien tiene amargura todavía, al encontrarse esto en la Biblia se va a dar de cuenta que eso es imposible. Y si hace una oración por alguien que de alguna forma lo ha perseguido o lo calumnia, la única oración que va a hacer es: Señor, véngate, véngame, Señora, a justicia. Dame justicia. Dice que tú peleas por tus hijos. Dice que tú peleas aplicando eso mal. Eso no esa no es la oración. Porque el Señor está diciendo: ama a vuestros enemigos, haced bien a los que te aborrecen y bendecí a los que te maldicen. Ahí no dice que tú tienes que estar orando: mira, Señor, hazme justicia. Porque no. Fíjate, por eso es que el Señor dice: a los que estén dispuestos a oír. Porque hay mucha gente que va a oír esto, pero no está dispuesto a oír. Oír tiene que ver con hacer, con aplicar. ¿Por qué esto es importante aclararlo? Porque en la Biblia la amargura es un pecado y un fruto de la carne que puede ser causado por muchas situaciones. Pero es un pecado por ser un fruto de la carne, la amargura. Entonces, bueno, ya sabemos ya que por qué causa viene la amargura, ya lo hemos explicado bastantes veces. Ahora, la amargura se describe como una carga pesada e innecesaria que puede oprimir el alma. Quiero que veamos también Proverbios capítulo 12, versículo 18, para los que están tomando nota. La amargura no viene sola. Por lo regular, la acompaña la autocompasión, los sentimientos heridos, el enojo, el resentimiento, el rencor, la venganza, la envidia, la calumnia, el chisme. El chisme también está ahí. Para los que no habían escuchado, el chisme también tiene que ver con la amargura. Las maquinaciones vanas y el cinismo también viene ahí. Eso es un combo donde viene todo eso. Proverbios 12, versículo 18. Algunas personas hacen comentarios hirientes, pero las palabras del sabio traen alivio. En esta versión lo diría de esta manera: hay hombres cuyas palabras son como golpe de espada. ¿Quiénes son esos hombres? Los hombres amargados, cuyas palabras son como golpe de espada. Cada vez que salen en palabras de la boca de ese hombre o de esa mujer, van a golpear, van a herir, van a causar daño. Y dice en esta versión que la lengua del sabio es una medicina. Entonces, bueno, si te ponen a escoger entre una persona que te va a golpear con sus palabras y una persona sabia, ¿a quién vas a escuchar? Porque las palabras del sabio dicen que son como medicina. Un texto más, Efesios capítulo 4, versículo 32. En esta versión lo diría de esta forma: antes sé benigno uno con otro, misericordioso, perdonándonos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Cómo lo diría en esa versión? Por el contrario, sean amables unos con otros. Amable, ¿ves? Sean de buen corazón. O sea, que desarrollen esa amabilidad unos con otros. Sean de buen corazón. Sean de buen corazón. Y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Amén. Entonces, desarrollen la amabilidad uno con usted, uno con otro. Perdónense unos con otros. Sean amables unos con otros. Eso lo dice la palabra. Pero para llegar a ese punto hay que ser sano o libre de la amargura. La gente se pone así como no le gusta que le diga que necesitan liberación. Pero cuando Ana estaba al frente del sacerdote Elí, que primero la juzgó mal, pero cuando ella le explicó el motivo por el cual ella oraba de esa manera, él le dijo que el Señor te conceda la petición de tu corazón. O sea, el ministro, a través de aquellas palabras, fue el instrumento que Dios usó para traer la respuesta, la liberación. Porque date tu cuenta que después que ella se fue no sintió más amargura. Entonces las palabras de aquel hombre de Dios, de aquel ministro, fueron como una medicina para sanar de alguna forma la amargura que tenía envenenada el alma de Ana. Entonces, por eso tienes que buscar ayuda. Si te identificaste con este tema, te esperamos el miércoles.
si estás por aquí cerca. ¿Por qué el miércoles, pastor? Porque el miércoles acá en la iglesia tenemos una actividad de liberación en donde tratamos estos temas, en donde luego de tratar estos temas aplicamos una medicina, una oración de rompimiento, de renunciación para atender, digamos de manera puntual, el problema que cada persona viene arrastrando. Van a llegar personas con depresión, con falta de perdón, otros van a llegar con desánimo, otros van a llegar con tantas cosas, pero otros llegan con amargura. Y el Espíritu de Dios, que conoce cada situación específica con la cual llega cada persona, Él va a aplicar la medicina. Pero nota que ellos tienen que venir. Así es. Nota que tú tienes que acudir a un lugar, porque no es posible que todavía todo este tiempo que has tenido dentro de la iglesia todavía continúes igual. No es justo contigo, porque el apóstol Pablo, hablándole a la iglesia que estaba en Éfeso, le dice, quítense de vosotros. En tu versión dice, libérense. Saquen eso que está dentro. Hay gente que son como un baúl, como un cofre cerrado por dentro, por fuera, con un candado ahí anticizalla. Hermano, ya es suficiente con tantos años de opresión, de encierro, de cautiverio. Es necesario de que tú comiences a ver lo bello de la vida, a disfrutar de la vida, de la dulzura, de los colores, para que no tengas que estar todo el tiempo así como el que está chupando limón agrio por cualquier cosa molesto. No, ya basta ya de eso. Nota que todos estos temas que hemos venido dando a través de esta plataforma, Restauración 2.0, temas puntuales, depresión, ansiedad, desánimo, falta de perdón, frustración, el de hoy. ¿Cómo ser libre de la amargura? La amargura. Mira todos estos temas que hemos venido dando. Nota que esto no es simplemente para que tú lo escuches y nos veas por ahí y nos digas, oye, tremendo tema. No, nosotros no estamos conformes con eso. Nosotros lo que queremos es que estos temas te sirvan para que tú comiences a buscar la salida en Dios. Y la primera oración que tienes que hacer es, Señor, ese árbol, ese madero que le lanzaste al agua. Y a partir de ahí ellos pudieron tomar de esa agua. Eso tenía muerte. Sí. Muerte, ahí había muerte en esa agua. Ahí había amargura y no había vida. Y cuando lo que Dios mostró, lo que Dios reveló al profeta, trajo la solución. Al lanzar el madero al agua, sacó la muerte que había, sacó la amargura que había. Y ahora ellos pudieron sí tomar. Y es tremendo porque más adelante se le volvió a manifestar la amargura otra vez. ¿Ve? Pero la solución es Cristo. Ese madero representa hoy la cruz. Amén. Es la cruz. Me gustaría hacer una oración por alguien para cerrar este programa por hoy. Quiero hacer esta oración por todas las personas que se han identificado acá, no sin antes recordarte que tienes que buscar ayuda, que tienes que salir de eso lo más pronto posible. Esta misma noche comienza a orar y comienza a decirle, Señor, ya yo no quiero ser así, ya yo no quiero vivir una vida amargada, yo quiero amar de verdad, yo no quiero fingir que amo, porque ¿sabes? La gente que está amargada finge que tiene amor. No, porque el amor no se finge, el amor se demuestra. Pero una persona que tiene amargura va a demostrar amargura, no va a demostrar amor por ninguna parte. Entonces, vamos a hacer esta oración para pedirle al Señor que nos ayude a todos a que este tema, a que esta palabra del día de hoy, porque uno de los peligros que yo considero que tiene la amargura es que en la versión Reina Valera de Hebreos capítulo 12 versículo 15 dice, por ellas muchos se han extraviado. La versión Valera usa la palabra extravío, que tiene que ver con perdición. Entonces, dos temas que considero sumamente importantes: la falta de perdón y la amargura. Están ahí. Hoy escuchaste este tema por la plataforma de YouTube. Vamos a estar también lanzando este tema de la amargura. Vamos a hacer esta oración. Padre, te damos gracias en el poderoso nombre de Jesús por habernos permitido hasta este momento estar acá compartiendo este maravilloso tema que creo que fue de gran bendición, Señor.
Gracias por este privilegio, gracias por esta tremenda oportunidad de poder compartir con toda esta audiencia maravillosa este maravilloso mensaje que creo que ha caído en buena tierra y va a dar los frutos. Mucha gente no solamente va o fue bendecida por este tema, sino que va a aplicar, va a buscar la forma de salir de esa situación que le ha estado afectando. Algunos van a reconciliarse con su esposa, sus esposos, sus hijos. Algunos van a buscar ayuda en la iglesia, con los líderes, con los ancianos, los pastores, etc. Yo creo, mi Señor, que hemos cumplido el objetivo con el cual venimos esta noche a llevar este mensaje. Esperando, Señor, oír los testimonios pronto de todas las personas que se identificaron con este tema y que a partir de este momento van a comenzar a hacer las oraciones pertinentes y a buscar la ayuda correspondiente. Gracias te doy, Señor, por este tema maravilloso, por esta oportunidad de gloria, que estoy seguro que fue de gran bendición para mucha gente. Padre, gracias por este maravilloso tiempo. Gracias por toda la audiencia, los hermanos que participaron. Gracias, Padre, por estos medios que nos están permitiendo poder salir al aire con estos maravillosos temas que creemos que seguirán siendo de bendición para todos los que la reciban. Muchísimas gracias, Padre, por esta gran oportunidad. En el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde.